Muy bien, y como todos los jueves tenemos el micro de la Clínica Modelo y en esta oportunidad nos visita el doctor Mariano Parisi, es traumatólogo, especialista en miembros superiores y también traumatología deportiva. Doctor Parisi, bienvenido aquí a Informadísimas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo andan? Muy bien. Gracias por estar... por el momento, claro, ¿no? ¿Estás con algún problema de la articulación? No, por ahora no. ¿Manguito rotador, codo? No. ¿Algo de eso? No. No, ¿Muñeca? la verdad que no. Tampoco. No, bueno. vengo todo bien, pero siempre es bueno conocer sobre traumatología. Que arranquemos por lo general, Mariano. ¿A qué se dedica un médico traumatólogo? Bueno, el traumatólogo lo que hace es el médico encargado de todas las lesiones del aparato locomotor, o sea, de las lesiones del hueso y las lesiones musculares y tendinosas. Eso sería la principal a lo que se dedica el traumatólogo. Bien. Bueno, vos tenés esta especialidad en miembros superiores. ¿Qué incluye este espectro? Bueno, lo que es el miembro superior son todas las lesiones que afectan al hombro, al codo, muñeca y mano. Esas serían las principales, o sea, lo que se encarga el especialista de miembro superior. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en el tronco superior? Y las lesiones, dependiendo de la articulación, por ejemplo, en el hombro tenemos lo que se conoce como el manguito rotador, que está tan de moda ahora. Sí, ¿es que antes no había esa lesión o no se detectaba? Porque ahora uno escucha todo el tiempo. Es que con el correr del tiempo empezaron a aparecer cada vez más métodos diagnósticos, estudios más específicos. Entonces, antes era un dolor en el hombro, claro, y el dolor en el hombro era una contractura o era un golpe. Y ahora, con el correr del tiempo y también con el aumento de la actividad y los diferentes tipos de trabajo que fueron apareciendo, en el hombro empezaron a aparecer dolores intensos en distintas situaciones y también empezaron a aparecer estudios. Entonces ahora tenemos la ecografía, la resonancia, que son estudios que sirven para mirar todas las partes blandas, o sea, mirar los tendones y los músculos. Entonces ahí empezaron a aparecer todos esos diagnósticos que antes o era fractura o era un dolor aguantátela y ya. Exacto. ¿No? Y el manguito rotador, ¿cuál es su función y por qué la mayor parte de las consultas vienen por esto? El manguito rotador lo que es un grupo de músculos que actúan moviendo el hombro, ¿sí? Es un complejo muscular de músculos y tendones que lo que hacen es le dan la movilidad al hombro, tanto de rotación interna como de rotación externa y elevación. Entonces, todos los esfuerzos que se hacen por encima de la altura del hombro, como el trabajo de por ahí un electricista, un carpintero, los mecánicos que trabajaban mucho en la fosa y ahora tienen el elevador del auto, igualmente siguen trabajando con los brazos en alto. Todos esos trabajos empiezan a generar un esfuerzo sobre lo que es el complejo de músculos que forman el manguito rotador, entonces ahí empiezan a ir teniendo como un desgaste con el tiempo progresivamente y empieza la afectación. ¿Y en deportistas cuál es el deporte que más sufre el deportista? Los que más sufren estas lesiones son los jugadores o de vóley o de tenis, los jugadores de handball, los jugadores de básquet. Son los que, lo mismo, tienen todos gestos deportivos que van por encima de la altura del hombro, como sería el saque en el tenis, el remate en el vóley, el lanzamiento en el handball. ¿Ah? Entonces, todos esos tienen implicados los músculos del manguito rotador, que son los que van a funcionar en todo el rango de movimiento. Claro. Doctor Parisi, ¿cuándo sería oportuno consultar? Porque muchas veces uno al traumatólogo ya llega con un dolor que persiste, por ahí no se va a hacer un chequeo en general a un traumatólogo, pero ¿cuándo sería indicado, cuándo nos tenemos que preocupar por un dolor que arrastramos? Hay distintos tipos de dolores. Tenemos el dolor que es brusco, agudo, y tenemos el dolor que empieza a ir aumentando progresivamente. Si uno tiene un dolor que lo puede referir a algo que haya hecho, un mal esfuerzo o un golpe, lo ideal es acudir enseguida porque puede haber una lesión aguda que haya que tratar enseguida. Cuando a veces son lesiones por ahí, cuando a veces uno apenas tiene una pequeña molestia que empieza a ir aumentando, a veces no se justifica ir enseguida, porque a veces puede haber sido una sobrecarga muscular o un mal esfuerzo pequeño que irritó eso apenas un músculo. Que con 2 o 3 días y por ahí en 2 o 3 días se soluciona. Pero sí, cuando ya el dolor, si es un dolor de ese comienzo progresivo, pasa 2 o 3 días, lo ideal ya es consultar, porque lo mismo, una patología por ahí a veces que se puede haber agarrado a tiempo, si hay gente que viene, no, me duele hace 3 meses el hombro, y ya por ahí con 3 meses a veces se hubiera solucionado, o el dolor cuesta más después sacarlo, por ahí
con un dolor cuando lo agarran uno enseguida es más fácil también frenar el dolor. ¿Y hay tratamientos para este tipo de lesiones? Sí, sí. El manguito rotor lo que tiene, o sea, es una lesión que afecta músculo y tendones. Entonces, los tendones generalmente, que es lo que principalmente se afecta, dependiendo del tipo de lesión, si nada más tiene una inflamación sobre el tendón o la vaina que lo recubre, o si tiene un desgarro del tendón o un desgarro parcial, o si se corta completamente, van variando las opciones de tratamiento. Claro. Generalmente, cuando es un desgarro parcial o una inflamación, el tratamiento inicial es obviamente hacer todos los estudios para llegar al diagnóstico y después empezar con métodos de kinesiología o rehabilitación. Claro. ¿En qué casos, perdón, Ceci, en qué casos el manguito rotador, bueno, es sujeto a una operación? No sé si es artroscopía, no sé cuáles son los métodos que se utilizan. El manguito rotador tiene la opción quirúrgica ya, o sea, cuando se puede operar es cuando tenemos en pacientes jóvenes, que esta patología en pacientes jóvenes se va a dar por traumatismos o es bien agudo, ahí tiene indicación de tratamiento quirúrgico cuando es una lesión completa. En pacientes más de edad avanzada, cuando ya es más degenerativo, lo mismo, o sea, se puede ir planteando, ir viendo, cuando hay un desgarro parcial, hacer kinesiología. Si la kinesiología no anda o no mejora el dolor, porque tenemos que mejorar la calidad de vida, el dolor no permite calidad de vida. Claro, porque hay gente que se acostumbra a vivir con dolor. Exacto, y es una patología que progresa, o sea, vos tenés un desgarro parcial, es como si vos estuvieras desgarrando una tela. La tela se está desgarrando y si vos seguís tironeando se sigue desgarrando, entonces es una patología que sigue progresando. Entonces hay que ir controlándola y si con kinesiología mejora, se sigue controlando con estudios durante un tiempo y si no mejora el dolor ya es indicación de cirugía que, como dijiste Andrea, una de las opciones que se usa ahora es la artroscopía, ¿sí? Que es, antes las patologías estas la cirugía que se hacía era a cielo abierto, era un abordaje de 10 centímetros, después se hizo el mini open, que es un abordaje de 5, y ahora lo que está tan de moda por ahí es la artroscopía, ¿sí? Que es una técnica quirúrgica, es una cirugía asistida por una camarita, por un instrumental con incisiones pequeñas de 1 centímetro. Cómo ha avanzado todo, ¿no? Por suerte. Bueno, hablábamos de la parte superior. No sé, en el codo, ¿qué lesiones son comunes? En el codo tenemos, bueno, la lesión por ahí más frecuente o una de las frecuentes y también en trabajadores y en deportistas es el codo de tenista o la epicondilitis o epicondilalgia, como se conoce. Que no hay que jugar al tenis para tener codo de tenista. No, por eso. O sea, porque vamos a ver, puedo agarrar. No siempre, o sea, podés jugar al tenis. Yo que soy una ojota. Pero podés jugar, poner al golf. Que no juego a nada. Tener codo o sea, ¿me puedo agarrar un codo de tenista? Sí, sí, también. Mirá. También a veces también se puede dar en pacientes que trabajan mucho con computadora, que escriben mucho con el teclado, porque estás molestando a los mismos grupos musculares que están en la misma zona. Entonces también quedó el nombre famoso, es el codo de tenista, pero sí, también lo abarca otras patologías, no es solo del tenista. Bien, seguimos bajando. Y en muñecas, a ver. En muñecas, generalmente en muñeca la lesión más frecuente es la fractura de muñeca. Eso ya es por caídas generalmente en pacientes femeninos mayores de 60, 70 años que caen de su propia altura por una cuestión de la debilidad del hueso, de la osteoporosis. Es más frecuente que haya fracturas de muñecas a esa edad, que es la patología número 1 de la muñeca. Después, obviamente, podemos tener también las tendinitis en trabajadores manuales, que también tienen inflamación de los tendones ahí en el dorso de la muñeca o en la parte palmar, o si no, el túnel carpiano, que es el otro, como la otra patología frecuente también de muñeca, que es la compresión de un nervio que le da sensibilidad a la palma de la mano. ¿Que te duele toda la mano? Claro, duele. Generalmente un dolor característico que se va a dar en el dedo pulgar, en el índice y en el dedo mayor. Son los 3 dedos que duelen con mayor frecuencia, duelen y después empiezan a perder sensibilidad. Claro. Entonces es bien característico, ya en la consulta te vienen te dicen que se le duermen esos 3 dedos, que sienten hormiguitas. Claro, porque pensaba que hay muchas dolencias, traumas o patologías asociados por ahí a trabajos manuales, con fuerza, con potencia, pero también el trabajo, bien decías, ¿no? Estar sentado en computadora, el mouse a determinada altura que te puede generar una tendinitis, también hay que estar atento a eso. Sí, sí, o sea, las posiciones de trabajo por algo las dan, tiene que ver con eso. A veces si uno tiene una mala posición en el agarre del mouse,
es muy frecuente. O sea, los pacientes vienen y te dicen, pero yo no hice nada, pero estuve trabajando nada más con la computadora, hice esto. Y cuando le empezás a preguntar con el mouse, que uno piensa que es algo tan sencillo, claro. Ya con la posición de que esté la muñeca por ahí en una flexión dorsal aumentada o que esté muy levantado el codo, ya hay detalles que con la sumatoria de los días empieza a hacer que se vaya despacito inflamando y eso es una lesión progresiva. Claro. ¿Y qué pasa con la espalda? A ver, nosotras creo que nos sentamos derechitas y bien por una cuestión estética, si se quiere, ¿no? Que nos enfoca la cámara. Pero no sé si nos sentaríamos así, si estuviéramos trabajando sin una cámara prendida, a lo mejor estaríamos no sentadas correctamente. ¿Qué pasa con toda la espalda cuando uno está mal apoyado, mal sentado? Bueno, eso, ahora con esto de la tecnología que vienen, los celulares, las notebooks, todo cambió toda la posición de la fisionomía. O sea, cada uno están todos con el cuello tirado para adelante, con la posición. Eso empieza a generar debilidad muscular en toda la espalda, en la parte de los estabilizadores de los hombros, porque empiezan a caerse los hombros para adelante. Empieza a generarse una contractura también a nivel cervical, empieza a aumentar también la curva de lo que sería la joroba de la espalda, porque se empieza a debilitar todo por la mala postura. ¿Ya se ven cambios en la gente, digo, sí, esto de la postura? Sí, se ve. O sea, los principales cambios que se ven es ya el cuello tirado para adelante y los hombros tirados para adelante también. Vos empezás a ver y es por una cuestión de que están todos con el gesto del celular ya directamente mirando todo para abajo. Claro. Pero bueno, eso es la postura lo que habría que manejar uno siempre en el trabajo, de tener la computadora a cierta altura, el teclado a cierta altura y tener siempre uno la postura derecha. Pensaba que, bueno, esta especialidad que atiende el doctor Mariano Parisi, traumatología, también recibirás, Mariano, muchos pacientes que se automedican, porque ante cualquier dolorcito uno empieza que el antiinflamatorio, que me tomo, me pinchó el ciático, me tomo un Bloquium, me inyecto un Oxabe-12, ¿viste? Claro, yo no la quería nombrar, pero para no dar ideas. No, bueno, pero esto ocurre mucho porque muchas veces uno se conoce, digo, esto es lo ideal, digo, ¿cuándo uno tendría que decir, bueno, no me puede automedicar? Mira, lo ideal es lo que hablábamos al principio, lo ideal es, si uno tiene un dolorcito suave, que es tolerable y por ahí dura un día, no se justifica. Pero si ya uno empieza a tener dolor 2 o 3 días seguidos, y ahí sí conviene consultar, porque a veces por ahí la medicación que estás tomando no es la adecuada o justo no saca la inflamación de esa patología o por ahí te genera, después vienen y me dicen, no, pero esto me generó acidez, no puedo tomar esto ya lo tomé y no me calmó nada. Claro. Y por ahí lo toman mal, porque me dicen, me tomé una y a los 3 días me tomé otra, y por ahí, si la tomabas 3 días, pero cada 12 horas, era lo indicado y solucionabas el problema. Claro. Entonces, o mezclás medicamentos. O mezclás medicamentos, empezás a tomar y por ahí, al mezclar medicamentos, chocan, o sea, no cumplen función porque empiezan a chocar los efectos. Entonces, pierden efecto y no sirve. Entonces, conviene siempre, para medicarse, conviene siempre tener por lo menos el aval de algún médico para eso. Mariano, ¿el ciático también entra en tu especialidad? No, el ciático de columna, pero podemos hablar, igual no hay drama. Ya va para otra especialidad. Sí. ¿Los deportistas llegan directamente, llegan derivados por otros médicos? Fracturados también a veces. Sí. Generalmente suelen venir directo al traumatólogo. A veces por ahí el deportista... El más competitivo a veces, cuando tiene una lesión, encara directo al kinesiólogo. Claro. Pero por ahí a veces estaría bueno para manejar los tiempos, que pasar por la consulta por el traumatólogo, porque ahí haces los estudios puntuales que hay que hacer y saber si es una lesión, si el desgarro es chiquito, si es grande, si tiene 2 centímetros, 3, que cambia mucho después el seguimiento y el tiempo de vuelta a la competición. Entonces... Claro, eso es interesante. Mariano, bueno, estás allí en la clínica Chacabuco, ¿qué días, qué horarios de atención? En la clínica Modelo. En Modelo, perdón. Estoy los martes y miércoles de 10 a 12. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Seguramente lo vamos a ver en otro momento visitándonos. El doctor Mariano Parisi, traumatólogo especialista en miembros superiores y traumatología deportiva.